Apretando tuercas. Apretando tuercas. ¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad en Sarote Televisión. Apretando tuercas vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando Tuercas en Sarote Televisión. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar lo que es en este marco impresionante del charco de Sanquinés, un litoral marítimo que es la corona, sin ningún género de duda, de esta ciudad de Recife. Y nos hemos querido reunir pues con dos candidatos que ahora el próximo 10 de noviembre se presentan por el Partido Popular en nuestra isla de Lanzarote, con Joel Delgado, que es el candidato al Senado, y con Francisco Cabrera, que va al Congreso. Vamos a comenzar pues con Joel, que es el más joven y según Paco dice es el que tiene más posibilidades de poder conseguir ser la voz más que nada de Lanzarote en el Senado. Muy buenas, caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted, como dice Paco Cabrera, será la voz de Lanzarote en el Senado, ¿no? Bueno, peleamos y trabajamos porque así sea, porque si bien es verdad que en los últimos 6 meses hemos tenido un senador del Partido Socialista que no ha sido capaz ni de abrir esta boca mía para hablar de los problemas reales que tiene la isla de Lanzarote en Madrid, problemas como la conectividad, problemas como nuestro puerto, problemas como nuestro aeropuerto, el alto índice de llegada de pateras que hemos tenido, del que nadie se ha preocupado, de los que no se han preocupado ellos, y creo que son muchos asuntos los que han pasado totalmente desapercibidos, lamentablemente, en estos últimos meses, ¿no? Joel, tú tuviste 4 años prácticamente, como quien dice, en el Senado, menos todavía, y en ese tiempo que estuviste, ¿qué hiciste por nuestra isla? Bueno, estuve realmente 2 años y 8 meses. Esa fue lo que duró la 12ª legislatura. Duró exactamente eso, 2 años y 8 meses. Y en 2 años y 8 meses, bueno, pues fueron muchísimas las iniciativas que se presentaron, tantas como que suman 27 iniciativas y 103 preguntas que tienen que ver única y exclusivamente con el ámbito lanzaroteño, ¿no? Y entre otras cuestiones, pues yo creo que hoy, si miramos a nuestro puerto, al puerto de los Mármoles, vemos en ejecución una obra de 13 millones de euros, que es el Cierre Sur, y otra que está en elaboración dentro del plan director, que son 8 millones, que es la ampliación del muelle de cruceros. Eso se ha conseguido en el Senado, de la mano también del trabajo que ha desarrollado la Cámara de Comercio, y esa inversión se consiguió allí, en esta última legislatura, en estos 2 años y medio. Pero es que también se consiguieron 12 millones de euros para la plataforma de estacionamiento de aviones, que se ha reparado recientemente en nuestro aeropuerto César Manrique. Además, se han puesto las bases para que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria abra un órgano judicial aquí en Lanzarote. Se ha puesto las bases también para que un contencioso administrativo también tenga cabida aquí en Lanzarote, entre Lanzarote y Fuerteventura, o que haya un traslado de uno de los 6 que ya disponen Las Palmas para Lanzarote y Fuerteventura, y se están sentando las bases en muchísimas otras cuestiones. En Madrid se ha hablado, porque así lo hemos hecho nosotros, presentando distintas iniciativas, de la obligación de servicio público de nuestra línea marítima con Cádiz. Se ha intentado también que nuestras sales, la sal artesanal, nuestras salinas, sean consideradas productos agroalimentarios y no productos de extracción minera, para que se puedan otras cosas acoger también a los fondos del POSEI. Todo esto se ha ido hablando a lo largo de mi etapa como senador, pero insisto, Canarias y Lanzarote tienen muchos retos delante ahora, que si no tenemos un gobierno fuerte del Partido Popular y si no tenemos senadores del Partido Popular, creo que con lo que hemos vivido en los últimos 6 meses de senadores del Partido Socialista, no vamos a tener esa representación que necesitamos, esa voz fuerte, clara y nítida de la defensa activa de los intereses de Lanzarote. Le pongo un ejemplo, el 75%. Ábalos dijo hace un mes en sede parlamentaria que los canarios viajábamos mucho. Al igual es que se ha pensado que aquí cogemos el coche para ir a Gran Canaria.
Entonces, yo no sé si es que este hombre conoce poco la realidad o es que le estamos suponiendo un coste enorme según ellos, ¿no? Pero ahí no va a haber un senador del Partido Socialista recriminándole esa cuestión, ni va a haber un senador socialista, ningún diputado socialista tampoco, que le diga al ministro que no es necesario mirar la renta de los canarios para saber qué capacidad económica tenemos y si podemos o no podemos acogernos a esa bonificación. Tampoco va a haber un senador socialista que le diga a la cara que por qué nos ha quitado los 300 millones de euros del convenio de carreteras que dejó Mariano Rajoy. En definitiva, si no tenemos senadores del Partido Popular y diputados del Partido Popular que luchen activamente y que sean capaces de plantarle cara a los ministros del PSOE, difícilmente lo va a poder hacer un diputado y un senador socialista, porque ya lo hemos visto en los últimos 6 meses, ¿no? Hoy queremos hacer lógicamente una entrevista un poquito más personal, más que nada para que la gente conozca al político de cómo es en su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿no? Porque la vida política ya la conocemos y a la hora de las elecciones lo único que le ofrecemos a nuestra gente es política, ¿no? También el que va a votar pues desea conocer a la persona de cerca, saber quién es y cómo es. Y hoy tenemos en la mesa a 2 personas para entrevistar, en ella a Francisco Cabrera. Paco, me imagino que este lugar, este charco de Sanguiné, te trae un montón de recuerdos, ¿no? Muchísimos recuerdos, pues prácticamente, aunque iba a la escuela en Titerroy, sin embargo, pues, mis padres le dieron casa allí, una casa de vivienda social. Sin embargo, yo me crié aquí en el entorno del charco, los barquillos, mi padre se dedicaba a la pesca, la familia de mi abuela vivía aquí en la calle Jacinto Borges. Y por tanto, prácticamente mi vida era ir al colegio y por las tardes, los fines de semana, pues ya me venía aquí a ayudar a mi padre, nos criamos ayudándolo en la pesca, luego ya cuando podía, habían vacaciones, pues más tiempo todavía aquí. Es decir, que para mí el charco significa recordar mis años del morro, ver cómo tendían, como secaderos, se secaban las sardinas, los gueldes, jugar por ese morro, el morro La Elvira, o enfangarse las patas en el charco, como decía la gente antes, coger miñoca con Tino, que estaba por aquí, entonces en paz descanse. Es decir, que el charco para mí está lleno de vivencia y todos son gratas y bonitos recuerdos. Y hoy cuando vengo aquí, yo incluso lo comenté, digo, qué mejor sitio para el charco, porque es un sitio donde me siento muy, muy a gusto. Me siento como que estoy en el espacio natural mío donde yo me crié. Y a mí, personalmente, te iba diciendo, esto de esta avenida, en su momento cuando se comenzó a crear por parte del genial artista que tenemos, que es César Manrique, a mí me molestó muchísimo por una cosa, porque el espacio natural del charco me gustaba 100.000 veces más que lo que es ahora este espacio. No tengo nada en contra de la obra que César ha hecho aquí, me imagino que con idea de ofrecerla cara al turismo, pero realmente tú, igual que yo, conociste el espacio natural tal y como era, y ¿no te gustaba más tal y como era el charco Sanguiné de antaño que este que tenemos ahora? Hombre, hubo un charco que debido a la actividad de las fábricas, de las conserveras, pues tuvo un nivel de contaminación insoportable, de grasas, de mucho fango. Era un lugar que prácticamente se decía que era lo peorcito que tenía la ciudad, ¿no? Hoy es todo lo contrario, hoy es un referente, es un pulmón de aire que entra dentro de la ciudad, entra el mar dentro. Y en aquel momento yo recuerdo de César una de las cosas que les dijo una vez, me decía mi padre a los pescadores, era que cuando pintaban los barcos, que no limpiasen las brochas en las piedras, porque ya teníamos todas las piedras que estaban sueltas ahí en el charco, ya eran colorines, ¿no? Y yo creo que esas reflexiones que le hizo César, algunos, pues yo recuerdo cuando el aceite de limpiar los motores se vertían ahí en el mismo charco, entonces era un nivel de contaminación muy elevado. Se transformó totalmente, se hizo una limpieza, inicialmente cuando se dragó por primera vez se puso arena de jable, en torno tal, era una verdadera playa, para los chiquillos nos venía genial, ¿no? Pero de todas formas después se decidió el tema de esta avenida. Yo sigo pensando que el Morro La Elvira es un espacio para recoger una verdadera fuente natural, traer gente, ingenieros especializados en temas de aguas y de fuentes y de iluminación, incluso de sonido, y convertir el Charco Sanguiné en un verdadero centro turístico más, pero llevado por los ciudadanos, vivido por los ciudadanos de Lanzarote y especialmente de aquí, de Arrecife, ¿no? Y no sé qué estará mejor, habría que preguntarle a todos los que viven hoy en torno al charco si lo pueden comparar con aquel momento. Aquel momento era como más natural
y hoy, bueno, pero tenemos un espacio, yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, hay muchos detalles que corregir, hay que hacer el charco más agradable todavía, y tiene muchos recursos. Tenemos una historia vinculada al mundo del mar, a los veleros, a lo que era la actividad pesquera. Está muy pendiente el Museo del Mar, que habíamos iniciado con algún proyecto para hacerlo aquí, en uno cerca de nuestra ribera. Ese tema está pendiente. No creo que no ha habido la voluntad suficiente por recoger la historia de lo que ha sido Arrecife. Arrecife ha sido la mar, la pesca, los pescadores, los barcos y las conserveras después, ¿no? Pero eso no lo tenemos. Se están pasando generaciones y toda esa historia tan bonita se está dejando ahí. No hay una voluntad. Yo creo que desde el punto de vista institucional hay que hacer ese esfuerzo por hacer una copia de toda la historia de Arrecife y de alguna manera que se puedan visitar fotografía, historia, vivencia. Hay declaraciones recogidas de nuestros hombres del mar que iban a la costa africana y eso está grabado. Eso se puede escuchar si adecuamos espacio para sentir, para vivir lo que ha sido nuestra historia. No podemos renunciar a nuestra historia, porque eso es lo que hace que nos podamos proyectar con nuestras señas de identidad hacia el futuro. Paco, tú eres un hombre que lleva muchos años en política. Fuiste delegado del gobierno, fuiste presidente del Cabildo, diputado, estuviste en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Durante todo este tiempo que has estado en las diferentes instituciones oficiales, ¿qué has conseguido un poco con tu labor para nuestra isla? Bueno, si hablamos de la época, la primera responsabilidad que tuve fue con la delegación de gobierno, pues lo primero que me planteé es que Lanzarote ya tenía número suficiente de población y de aportación económica a nuestro archipiélago y a nuestro país, como para contar con muchos servicios que entonces estaban en el ámbito provincial, lo tenía Gran Canaria. Servicios que habían nacido en Gran Canaria con unos números inferiores a los que ya teníamos nosotros. Entonces lo primero que me planteé era que aquellos servicios que podíamos traer ya para Lanzarote, los lanzaroteños no teníamos que desplazarnos a Gran Canaria. Empezamos por una nueva comisaría, nos planteamos la nueva comisaría, se buscó la ubicación y se hizo el proyecto para tener una nueva comisaría. El edificio de Capitanía Marítima, que hoy lo tenemos, la nueva jefatura de tráfico que inició Loli Luzardo y luego yo tuve el honor de haberlo puesto ese servicio, abrir las puertas de ese servicio a Lanzarote. Desde el punto de vista también de la gestión del catastro. Toda la red de correo, aunque es un tema que compartimos el Estado y la empresa privada, pues se movilizó para hacer nuevas oficinas como la de Teguise, en Playa Honda, se remozó la de San Bartolomé, se abrieron luego la de Playa Blanca. Es decir, vimos que la seguridad social se mejoró en todas aquellas cuestiones que pudimos, nuevas oficinas de atención en la delegación de gobierno por el fenómeno de la inmigración. Tuvimos que modernizar nuestros cuerpos, dotarle de cámaras y todos aquellos medios, la Guardia Civil del Mar, que es verdad que con base en Fuerteventura. Hoy tanto el senador, el candidato al Senado y quien fuera senador también por Lanzarote, Joel Delgado, como yo mismo, creemos que es necesario que Lanzarote cuente también con una base de la Guardia Civil del Mar. Estamos teniendo muchas entradas por el archipiélago Chinijo, por lo que es Caleta Famara, por lo que es La Santa, por lo que es la parte oriental de nuestra isla, Costa Teguise. Y eso pone de manifiesto que todas esas entradas, cuando esos barcos han llegado hasta nuestra orilla y ya han saltado, quiere decir que nosotros no hemos estado donde teníamos que estar. Y por eso nosotros reivindicamos esa necesidad. En aquel momento ya se pusieron en marcha las cámaras de vigilancia, cámaras térmicas, la Guardia Civil, como digo, se trajo. Y en definitiva lo que hicimos fue modernizar nuestra administración. Y luego ya en la última etapa, sobre todo en el Congreso, como portavoz adjunto de la Comisión de Educación, pues a mí me tocó llevar la parte de la reforma de la formación profesional dual y creo que ha sido clave. Estos días hemos visto los primeros resultados y hay un éxito total de la incorporación de muchos de esos jóvenes que empiezan esa formación al mercado laboral. Esto tenía un éxito tanto en Alemania y en Austria, como pusimos de manifiesto allí en las comisiones en el Congreso. Tuve más de 30 intervenciones, conseguimos también traer una época tan difícil, como bien decía Joel Delgado, de ese periodo. Siempre nos ha tocado al Partido Popular tener que sacar al país de la crisis que deja las políticas socialistas, basadas nada más que en subidas de impuestos. Al final dejaron el país en una crisis Zapatero y ahora mismo vemos que Sánchez pues sigue con las mismas políticas. Nosotros lo que hicimos fue sacar del país, de aquellos 5,5 millones de parados que dejaron, supuso un gran sacrificio. Lanzarote solamente recibió unos 40 millones de euros para ayudar a las instituciones públicas de Lanzarote, ayuntamientos, cabildos,
a pagar las deudas que tenían con las pequeñas y medianas empresas, con los autónomos, que estaban cerrando las empresas porque las instituciones públicas no les pagaban las deudas que tenían contraído con ellos. Y suponía además que se iba mucha gente al paro y había que buscar dinero para pagar a los que se iban al paro. Por tanto, las políticas del Partido Popular, que a veces han sido incomprendidas en los momentos de sacar a nuestro país, pero eran las necesarias, luego vimos los resultados. Como bien decía Joel hace un momento, el plan de carretera, unos 300 millones que se dejaron, que luego el Partido Socialista lo que ha hecho es frenarlo. Fueron muchas las inversiones que llegaron a Lanzarote. El charco de los Clicos, una reivindicación de más de 15 años, ahora que hablamos de conservación de lo que es el entorno ambiental y medio ambiente, un espacio natural admirado por todos, primera referencia, primer espacio como verdadero centro turístico natural que la naturaleza nos dejó como para reivindicar, y que yo creo que inspiró a muchos de nuestros, especialmente a nuestro artista insignia César Manrique, en la necesidad de las posibilidades que tenía Lanzarote, las posibilidades medioambientales que tenía nuestra isla como reclamo turístico. Yo creo que el charco de los Clicos era un ejemplo. Bueno, pues se consiguió, hicimos un trabajo importante del Partido Popular en Lanzarote, nos coordinamos para reivindicar. Fue en plena crisis traer, como me decía el ministro, llevarte 1 millón y pico en plena crisis no es nada fácil, y cuando están las cosas. Bueno, pues lo peleamos. Una iniciativa que había iniciado Cándido Reguera, que luego continuó incluso Marcos Hernández del Partido Socialista, pero que nosotros el Partido Popular, y estando ya en el Congreso, tuvimos la suerte de encontrar la financiación, en una época, como digo, difícil, pero se trajo y se hizo. Y hoy nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de una reivindicación de más de 15 años hecha por los lanzaroteños, pues se ejecutara en nuestra época. Ahí está, y nos alegramos. Yo creo que una de las características que tenemos los que estamos en el Partido Popular, Joel, en sus responsabilidades en el Senado, los proyectos que tiene ahora para los próximos tiempos es sobre todo muchas iniciativas, mucha actividad, nada de contemplar, no ser condescendiente con las instrucciones que nos dan desde Madrid, porque de hecho en Madrid no comprendían que hubiésemos metido 1 millón, que fuésemos a meter 1 millón en los charcos, pero lo peleamos. Hasta el Partido Comunista me votó a favor, fue por unanimidad. Todos lo entendieron, incluso les dije que vinieran a Lanzarote a visitar luego ese espacio, cómo iba a quedar, coordinados con la Universidad de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas. Yo creo que ha sido muchas las actividades, probablemente necesitamos más tiempo para ir explicando, quizás también es culpa nuestra, a veces dicen que los populares, Partido Popular, no sabemos explicar, no sabemos contar bien a los ciudadanos la cantidad de cosas que estamos haciendo por nuestra tierra, pero yo creo que teniendo a Joel en el Senado, y si conseguimos también que un representante de Lanzarote entre en el Congreso, vamos a volver a comprobarlo y van a estar mejor informados. Pues Joel, tú eres un hombre súper joven, muy joven, pero que parece que llevas 40 años en política, porque... Ya voy cumpliendo años antes. Pero no, sigue siendo joven. Y con una experiencia política increíble, parece que llevas 40 años en ella. Es un hombre que comenzaste en la institución municipal de Arrecife y que te lograste labrar ahí un nombre, un prestigio. Y has pasado pues a ser senador de Lanzarote en tan corto tiempo. Pero, Joel, fuera de la política, ¿realmente quién es? ¿De dónde surgió? ¿Cómo nació? ¿En qué lugar? Bueno, pues sí es verdad que Paco ha explicado muy bien sus orígenes arrecifeños, sus orígenes vinculados al charco y a Titerroy, y yo lo que puedo decir es que mi origen está o reside en San Francisco Javier y en Argana Alta, ¿no? Ahí en San Francisco Javier pasaba yo las tardes cuando mi madre me dejaba después del instituto y después del colegio para pasar las tardes con mi abuela e irme a jugar al fútbol en la cancha con mis amigos, a los que mando a todos ellos un afectuoso saludo. Y luego es verdad que ya en una etapa más de mozo, por así decirlo, pues aquí en la Escuela de Pesca estudiando lo que hoy es mi profesión, que es buceo profesional, buzo de obras hidráulicas, de salvamento marítimo, de rescate. Eso fue lo que yo estudié, a pesar de que ahora estoy estudiando y cursando estudios de grados superiores, en este caso Derecho. Y es verdad que bueno, todo eso lo he ido compaginando con mi actividad deportiva, muchos años entrenador de la orientación marítima, jugador de la orientación marítima muchísimo tiempo, ahora milito en el ARIA, en la ARIA Club de Fútbol como futbolista. También estuve 4 temporadas en el Tite, de la que hoy uno de sus productores era testigo de ello en los entrenamientos. Y bueno, y ahora también estamos muy vinculados al mundo del trail, de las carreras por montaña. Venimos de hacer la semana pasada la Transajache, que Paco me ayudó y me dio la salida allí en Puerto Calero. Y ahora nos
tenemos la maratón de la Rías Tren el 16 de noviembre, que espero que sea ya en condición de senador y Paco como diputado, ¿no? Y bueno, eso es un poco el ámbito, digamos, deportivo y de formación que yo tengo en este momento, ¿no? ¿Y qué representa para ti esa zona donde estamos ahora, que para mí es la corona, es decir, la fuente de riqueza de la ciudad de Arrecife? Pues a mí el Charco de San Ginés me sigue pareciendo un sitio que con unas posibilidades terribles y tremendas, pero que desafortunadamente los sucesivos gobiernos que han pasado con anterioridad al actual, pues han dejado de la mano de Dios, ¿no? Yo creo que es la mejor carta de presentación que puede tener Arrecife junto con su conjunto histórico del Puente de las Bolas y nuestra marina. Creo que el Charco de San Ginés podría constituir uno de los, como decía Paco, uno de los grandes referentes turísticos, pero no solo ya por el ámbito turístico, sino también por el ámbito del disfrute de la ciudadanía de Arrecife, que ya desde luego, a pesar del estado en el que está, la gente lo disfruta, ¿no? Con la cantidad de actividad económica que se ha ido desarrollando en los últimos años en toda la ribera del charco, pues la gente puede disfrutar de un paseo agradable. Sería mucho más agradable si efectivamente tuviéramos un charco pues mucho más limpio, mucho más accesible también, que tuviera también esas jardineras mucho más adesentadas, las palmeras siempre podadas y en condiciones, y donde no tuviéramos que ser testigos de que en más de una noche pues se ven las ratas cruzar sin ningún tipo de impunidad. Eso es lo que ocurre y no hay que esconder la realidad, y creo que ahora se está trabajando desde el Grupo de Gobierno de Arrecife en que eso cambie, en que eso evidentemente quede atrás. Pero es que es verdad que Arrecife, la alcaldesa y el grupo de gobierno tienen una difícil tarea por delante, y es verdad que es muy complicado saber por dónde se empieza, ¿no? Porque está todo tan sumamente mal que es muy complicado. Por eso yo creo que el Charco de San Ginés, a poco que le dediquen cariño, que le pongan amor, ternura y que lo traten con esa sensibilidad de la que como tiene que ser tratado, porque el charco es un espacio sensible, pues yo creo que tendremos un Charco de San Ginés potente, dinámico, activo y sobre todo que sirva como punto de referente no solo para arrecifeños y lanzaroteños, sino también para, como bien decía Paco, para el turista, ¿no? Ustedes están empeñados en abaratar lo que es el coste de la cesta de la compra. Pretenden tener por aquí pues un punto de inspección fronteriza. ¿Crees que existe posibilidades para colocarlo aquí en nuestra isla de Lanzarote? Sí, de hecho ya se ha estado trabajando en ese sentido, tanto Paco como yo, que hemos tenido reuniones como hola, buenos días, con la Cámara de Comercio. En ese sentido ya nos comprometimos la otra vez y es verdad que en esta lo vamos a volver a hacer. Nosotros que entendemos prioritario como una de las medidas que los dos vamos a defender si tenemos la oportunidad de estar allí, es precisamente eso, que Lanzarote cuente con ese técnico necesario, con esa habilitación administrativa para que podamos analizar aquí los productos que llegan de terceros países, ¿no? Y ojo, ya incluimos también aquí a un futuro Reino Unido. Nosotros importamos mucho alimento también de Reino Unido, que tiene que ser analizado aquí, que no tiene que por qué irse a Gran Canaria a analizarse con el sobrecoste que ello conlleva, que desde luego quien lo acaba pagando, quien lo acaba sufriendo es el ciudadano medio, el ciudadano de a pie. Y eso es lo que tratamos de evitar, que la cesta de la compra pues no tenga esos sobrecostes que se podrían evitar simplemente con una habilitación administrativa y con un técnico en el puesto de inspección fronteriza, donde por cierto también participaste en su ejecución, ¿no? Por tanto yo creo que eso es lo necesario. Sí, yo recuerdo que fue Fernando Zamácola, ya en el gobierno de Aznar, era secretario, ya murió, para descanse, fue secretario de Estado en Administraciones Públicas, y fue cuando estábamos en la delegación de gobierno, iniciamos la reivindicación de que Lanzarote tenía que tener un puesto de inspección fronteriza, toda vez que estábamos ya con el edificio de Capellanía Marítima, entendíamos que teníamos que tener esa infraestructura, y se dieron los pasos incluso para la ubicación, entre otras cosas, porque tuvimos la reivindicación de Agramar, que luego cerraría. Agramar importaba sardinas y teníamos el problema de que muchos barcos que cogían en terceros países como Mauritania hacían las capturas de sardinas, pasaban al sur de Fuerteventura o por cerca de Lanzarote, tenían que llegar hasta Gran Canaria, al Puerto de la Luz, hacer la inspección fronteriza, la inspección del PID, la inspección de control, y luego venía aquí, con tal mala suerte que un año incluso tenían a bordo una serie de polizones. La sardina se queda en Gran Canaria, se echó a perder toda la sardina por el tiempo que había pasado, y eso fue lo que hizo quedar, entre otras cuestiones, hizo que nuestra industria sardinera, la poco que teníamos con la industria de Agramar, se abandonase definitivamente. Y eso se ha seguido, como bien decía Joel, a través del Senado se siguió reivindicando, porque eso es un proceso largo. La Unión Europea no era muy partidaria de estar abriendo muchos puestos, había que justificarlo debidamente.
Luego en nuestro país teníamos puestos como el de Algeciras que funcionaban muy bien y sin embargo habían puestos como los situados en Galicia donde estaban con mucho personal y sin embargo poca actividad. Y en el sur, en Algeciras, teníamos muchísima actividad y poco personal. Y como era un tema de traslado de funcionarios, se dificultaba enormemente. Por eso todo esto se tuvo que analizar, todo esto se trabajó desde esa época y como bien dice Joel, lo que ahora estamos viendo es que si definitivamente el Reino Unido sale del ámbito de la Unión Europea, se convertirá en un tercer país. Todos esos productos y más nosotros que importamos muchísimo, Canarias en general y Lanzarote también en particular, pues muchos de esos productos, sobre todo aquellos que necesitan de un control de inspección fronteriza, van a tener que ir a Gran Canaria. Si no lo remediamos los lanzaroteños a través de nuestras instituciones y de nuestros representantes, a tenerlo aquí también en Lanzarote, que es lo que Joel y yo estamos dispuestos a reivindicar, porque si no se va a encarecer la cesta de la compra y esa es nuestra reivindicación en este momento. ¿Y ustedes no creen que es necesario mejorar en esta isla lo que es la calidad educativa? Porque uno ya está harto más que cansado de convertirnos en ser la isla que lo que es cuestiones e instalaciones educativas sea la que más barracones tenemos en Canarias. ¿No crees tú que ya es preciso, necesario, que se empuje de alguna manera por parte de los políticos, que son ustedes, para intentar mejorar esa calidad educativa? En este caso se lo puedo comentar no solamente como la parte política, sino también como docente. Es decir, nosotros en los centros tenemos centros completos en Lanzarote que son barracones. Eso ya se le ha pedido, en este caso, al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, la necesidad de ir sustituyendo esos barracones por unos centros bien diseñados y con las condiciones que es digna para impartir y para que los niños puedan recibir la educación. Ahora mismo tenemos en el centro, nosotros mismos en Yaiza estamos haciendo ampliaciones debido, es verdad que también hay una serie de centros que en función de la actividad económica que se produce en la isla, cuando en épocas de crisis notamos que bajan muchísimo las matrículas y te quedan las aulas casi vacías. Pero también es verdad que en épocas de boom, en épocas de crecimiento económico, como el que últimamente habíamos tenido, pues se notó de nuevo un empuje de las matrículas, porque viene mucha gente a trabajar con la familia, y eso hace que los centros, ya mismo nosotros tenemos un goteo casi diario de niños solicitando matrícula, niños que vienen trasladados de la península y tenemos que habilitar. Tenemos aulas, la verdad, que saturadas. Y todavía tenemos algunos barracones, aparte del alquiler que se paga, se está pagando en alquiler. Yo creo que con el alquiler que se paga por barracones ya podíamos tener unos centros dignos para impartir y sobre todo para que los niños puedan recibir en las mejores condiciones la educación, ¿no? Claro que sí, es una necesidad y eso siempre se decía que con las crisis todo hubo un control de todo y que no quedó más remedio, pero luego el país, gracias precisamente a las políticas del Partido Popular, empezamos a salir, empezamos a ser más competitivos, empezamos a recaudar más y era el momento de abordar todas aquellas deficiencias que se crearon por las crisis que nos habían dejado las políticas socialistas. Luego era como nosotros proponíamos, era la necesidad de ir convirtiendo y hacer desaparecer esos barracones. Totalmente de acuerdo con lo que plantea. ¿Crees tú que desde el Senado, Joel, se puede poner algún puntito para intentar mejorar lo que le preguntaba a Paco, esa calidad educativa en nuestra isla? Porque es vergonzante, la verdad. Bueno, Paco, sobre este asunto lo domina mucho más que yo, porque no solo es candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, sino también es profesor, en este caso docente, en el IES de Yaiza, ¿no? Yaiza. Y bueno, es verdad que las transferencias en materia educativa las tienen, en este caso las competencias están transferidas a la comunidad autónoma. En este caso el Estado solo rige una ley general de educación y luego además es el que se encarga de establecer las partidas pertinentes en esas transferencias corrientes a las comunidades autónomas. Pero es verdad que el grueso de la gestión, de la necesidad de o no de infraestructuras, de equipamientos y de necesidades técnicas lo dispensa en este caso la Consejería de Educación, ¿no? Por lo tanto, yo desde el Senado lo único que se puede pedir en este caso son modificaciones de ley del ámbito educativo, lo que rige de manera genérica, y luego es verdad que se podría pedir más cantidad económica para las transferencias a las determinadas comunidades autónomas. Es lo único que yo creo, Paco, que tú has estado también en las Cortes, es lo único que se podría hacer desde el ámbito de Madrid. Aquí donde hay que apretar las tuercas es precisamente en el Gobierno de Canarias, un Gobierno de Canarias que lo primero que ha hecho nada más llegar ha sido subir los impuestos a todos los canarios, ¿no? Gobierno que, no hay que olvidarnos, está conformado por el PSOE, por Nueva Canarias, por Podemos y por la agrupación socialista Gomera, ¿no? Lo primero que han hecho, ha sido subir el IGI, plantear también la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y de sociedades, y creo que al final eso repercute en todo, incluido en la calidad de la educación, Por tanto,
Al final, si los padres tienen menos dinero para gastar, si los padres tienen menos dinero para invertir en otras cuestiones, va a haber mermas en todo tipo. Al final usted, a la hora de comprarle el material a su hijo, no le va a comprar el mejor material si tiene menos dinero para poder gastar. Por tanto, nosotros siempre hemos creído en políticas económicas y políticas fiscales mucho más bajas que permitan que la gente respire y que la gente pueda aspirar a tener, digamos, en este caso, pues unas posibilidades mejores en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser el tema educativo. ¿No crees que se precisa aquí en esta isla de Lanzarote una mejora en lo que es la seguridad de la isla? Porque aquí se entra por donde quiere y cuando quiere sin ningún tipo de problema. Bueno, ya lo decíamos antes, la necesidad, porque también son seres humanos y que van buscando, como nosotros lo hicimos en el pasado, ellos también intentan llegar a otras tierras buscando un futuro mejor de donde vienen, en el caso del fenómeno de la inmigración. Luego podemos hablar también de lo que es ya de la seguridad dentro de lo que es la población más o menos estable, pero en cuanto al fenómeno, decíamos antes la necesidad de contar con más medios en el mar, poder acudir con más rapidez a socorrer a esas personas y sobre todo lo hicimos desde que asumimos la responsabilidad ya en el 2000, asumimos esa responsabilidad en la delegación de gobierno y pusimos toda la administración del Estado a conseguir esas mejoras. Dotamos a Arrecife de una nueva comisaría, que entonces era el viejo centro de maternidad, que era una barrera arquitectónica en sí, tenían los funcionarios que bajar a la calle a tomar las huellas a las personas que tenían dificultades motóricas. Todo eso, a mí me pareció eso insoportable desde el punto de vista de un gestor, un administrador y un político. No podíamos permitir esa imagen de que los funcionarios tenían que bajar hasta el nivel de la calle para poder tomar una huella en la calle donde todo el mundo te ve. Vamos, yo creo que eso el Partido Popular, todo ese tipo de cuestiones nos volcamos en ello. Y luego lo que es la seguridad ya dentro de la población más estable, pues indudablemente todo lo que sea poner más medios. Yo ahora mismo creo que se debe de mejorar las plantillas, se debe utilizar más recursos. Pero es que estamos en lo mismo, Antonio. Mira, nosotros siempre hemos dicho, ¿cuándo se merman las inversiones en sanidad, en educación? ¿Cuándo se frenaron y se rebajaron incluso las pensiones? ¿Cuándo se paralizaron y se quitaron sueldo y pagas extra? Con las políticas socialistas, porque además el efecto de ellos es contrario al que nosotros proponemos, las iniciativas de ellas son contrarias. Ellos lo que hacían era aumentar los impuestos, que es lo que pretenden hacer de nuevo, pero es que al aumentar los impuestos, al que tiene la puerta abierta termina por cerrarla y termina mandando gente al paro. Y por tanto vas a recaudar menos, porque esos son menos trabajadores que están cotizando. Pero es que al mismo tiempo esos trabajadores los pones en el paro y le tienes que pagar. Luego a los 4 que todavía te quedan con la puerta abierta le vas a seguir presionando más desde el punto de vista fiscal. Por eso yo creo que en este momento lo que hay que hacer no es como ellos plantean, de aumentar los impuestos. Nosotros lo que decimos, no, hay que quitar los impuestos, porque quitando el impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio, rebajando el IRPF, dando facilidad de tarifas planas a los jóvenes que empiezan, al creador de empresas, al autónomo, precisamente lo que hacemos es reactivar, crear políticas activas en definitiva, para que crezca, se pueda cotizar más. Ellos nunca han entendido cuando nosotros decimos que rebajando los impuestos se recauda más. Es que si tú tienes un señor o 2 señores y con la puerta abierta de la empresa y tienes que recaudar 4 euros, le vas a cobrar 2 a cada uno. 4 euros supuestamente en un sentido figurado para lo que es el gasto de la administración del Estado. Si tú le vas a cobrar 2 euros a cada uno, son 4. Pero si tú facilitas que hayan 4 más abriendo la puerta y le pones 1 euro a cada uno y ya estás rebajando los impuestos, al final estás recaudando 6. Y tenemos más posibilidades de crear más trabajadores. Recaudas más, claro que se puede recaudar más, porque serán más los emprendedores, serán más los trabajadores que abran las puertas. Y con esas políticas lo que hemos hecho, siempre lo hemos dicho, cada vez que aplican ellos las políticas de subida de impuestos, pues hemos tenido problemas para dotaciones de inseguridad, para la sanidad, para la educación, como bien decías tú, que hubo una época de barracones y que siguen estando presentes en nuestro paisaje insular, incluso barracones donde los niños reciben, con los cambios climatológicos tan drásticos que tenemos en la isla, pasamos sobre todo en el tema del calor o el frío en la noche. Pero todo eso lo hemos vivido cuando se han aplicado las políticas socialistas, y lo que nosotros nos tememos, y curiosamente, es una de las frases que más me repiten estos días, nos repite la gente por la calle. Todos, ay, miren, yo espero que no salga ese hombre, que no salga Sancho otra vez. Espero que no salga ese hombre porque llevamos un año parado. Bueno, pues nosotros lo que decimos es, ojalá que no llegue a aumentar el número de paros,
pero desgraciadamente las cifras que estamos viendo, cifras del gobierno, las últimas que han dado son que están cayendo unas 200 personas diariamente en el paro. Cifras dadas por ellos mismos del último trimestre. Ayer se daban unos datos, una emisora nacional daba unos datos. Estamos siendo menos competitivos, estamos exportando menos, y hay que tener en cuenta que una de las cosas que nos ayudó a salir de la crisis en la época que presidió el país Mariano Rajoy fue que aumentamos las exportaciones, fuimos más competitivos, aumentamos la calidad y todo el esfuerzo de diversificación turística. Y ese 12% que representa a nuestro Producto Interior Bruto, el peso del turismo en España, más las exportaciones, más la cantidad de empresas españolas, las grandes multinacionales españolas que ganaron credibilidad por su competencia, eso fue lo que hizo que nuestro país saliera de la crisis. No es justo que otra vez las políticas de Zapatero, llevadas ahora mismo por el presidente Sánchez, nos vuelvan a abocar a nuestro país a una crisis durísima. Y ya es difícil caer en una enfermedad y recuperarse, más difícil va a ser la recaída, porque te coge el cuerpo, no te lo van a coger en las mismas condiciones probablemente que estuvimos entonces. Y eso es lo que nosotros estamos tratando ahora mismo de transmitir y de explicar a los ciudadanos, tanto Joel Delgado al Senado como nosotros en la lista de Pablo Casado y de Guillermo Mariscal, que encabeza la lista por nuestra provincia, y yo mismo que la encabezo por Lanzarote, ¿no? Bueno, Joel, ya para ir finalizando, porque además tiene prisa porque tiene que llevar el perrito al veterinario. Sí, estos son los problemas de conciliación familiar, Antonio. ¿Cuál es el programa que llevas realmente al Senado? Aquellos puntos principales que tú crees que se le debe informar al oyente. Que llevamos, porque Paco también los defiende activamente. Nosotros, el programa es Lanzarote. Lanzarote, sus problemas y su gente. Y cuando hablamos del CIBE, hablamos de que se reparen los 10 de los 12 radares que están sin funcionar correctamente. Cuando hablamos del CIBE o del Servicio de Vigilancia Exterior, para que todo el mundo nos entienda, nos referimos también a que hay aquí una base, como dijo Paco antes, de la Guardia Civil del Mar, a que se vuelva a reactivar en las políticas de inmigración en coordinación con el gobierno marroquí, a que se vuelvan a activar las políticas del Frontex, a que tengamos más recursos económicos para los menores inmigrantes no acompañados aquí en Canarias. Llegamos a tener 250 menores bajo la tutela del Cabildo y sin ayuda del gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos también de lo que hablábamos antes, ¿no? De la recuperación, en este caso, de la necesidad de habilitarnos desde el punto de vista administrativo y con un técnico para que la cesta de la compra sea mucho más barata, analizando los productos de terceros países aquí en Lanzarote. Hablamos también de blindar nuestra línea marítima con Cádiz o con algún puerto de la península a través del decreto que regula las líneas de cabotaje marítimo. La obligación de servicio público, como tiene toda Baleares con algún puerto peninsular. No entendemos cómo es posible que en Canarias esa circunstancia no se dé, ¿no? Hablamos también de que peleemos con uñas y dientes la bonificación a la que Partido Popular y otras fuerzas nacionalistas, es verdad, conseguimos en la legislatura anterior, la legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, esa bonificación al 75%, que ya peligra con este gobierno socialista. Hay muchísimas cuestiones, Antonio, la sal, las salinas artesanales, la mayor cuota de la pesca del atún rojo, la agricultura con relación a nuestros agricultores fundamentalmente de la uva, nuestros viticultores. Hay muchas cuestiones que vamos a llevar, que ya hemos llevado en el pasado, pero que con un gobierno como el del Partido Socialista, la negativa siempre... Este gobierno es el del no por el no. El no es no, lo aplican a todas aquellas cosas que hemos pedido a lo largo del último año y medio en el Senado, y que lamentablemente pues vamos a tener que volver a insistir y repetir hasta la saciedad, hasta que se nos apruebe y hasta que se nos otorgue, ¿no? ¿Usted entonces cree que los partidos de izquierda no son una garantía de seguridad para el futuro de España, y que sin embargo ustedes desde vuestra área del Partido Popular sí le puede ofrecer una garantía de futuro a los españoles? Bueno, nosotros lo que queremos es lo que la gente nos dice, que cuando gobiernan las políticas de izquierda, cuando se aplican, los partidos aplican políticas de izquierda, lo basan en subir impuestos. Y eso hace que muchas empresas no puedan resistir y terminan, como decíamos antes, cerrando la puerta. Mientras que nosotros lo que decimos es que lo que hay que hacer es facilitar a quienes crean el empleo, que son los emprendedores, los jóvenes emprendedores. Mire, quien crea empleo no tiene que ser una multinacional. Y en España, las multinacionales que puedan estar en España no son las que mantienen nuestro empleo.
quienes están creando el empleo son los pequeños y los medianos, las pequeñas y las medianas empresas, nuestros autónomos, nuestros emprendedores. Esos son la pequeña empresa familiar, el que abre un pequeño kiosco, el que abre un pequeño restaurante, el Charco es un ejemplo de esto. ¿Cuántos pequeños puestos, cuántas personas han abierto la puerta, cuántos empleados se han creado? Esas son las personas, y a esas personas le vamos a decir que le vamos a aplicar las políticas socialistas que consisten en subir los impuestos, y nosotros le decimos a ellos, mire, no, nosotros lo que queremos es que las personas que están primero, que a los que tiene parados no los despida. Segundo, que si puede le aumente y le mejore el salario. Tercero, que a los que están parados que intente a ver si podemos contratar más. ¿Y cómo hacemos eso? Dándole facilidades para que se creen. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que quien va a consumir es el que está trabajando, que es el que gana un sueldo, se lo pone en el bolsillo. Ahí es la clave de todo. Nosotros decimos que las políticas socialistas meten la mano en el bolsillo y le dice al señor que podía consumir que no, que ese dinero lo quieren ellos para supuestas políticas sociales que luego no se transforman en realidad, porque esas políticas sociales no las vemos. La mejor política social que se puede aplicar, siempre lo hemos defendido, es el empleo, porque el empleo genera cotización, la cotización genera recaudación, la recaudación genera inversión en sanidad, en educación, en pensiones, en los salarios. Y estábamos en un sendero que íbamos con esa trayectoria. Es lo que decíamos antes, si usted recuerda ahora las ampliaciones en el aeropuerto, la nueva terminal con el ministro Salgado, época del Partido Popular, la nueva prisión de Taiche, las ampliaciones en el puerto, la comisaría, el edificio de Capitanía Marítima, el puerto, el muelle de cruceros, esas grandes inversiones han venido o fueron aprobadas por el Partido Popular, bajo el trabajo del grupo del Partido Popular, de todos, de nuestros compañeros en Lanzarote, de nuestros compañeros en que teníamos que trabajar para que lo comprendieran y explicar, porque hay que saber explicar, hay que decir cuáles son nuestras necesidades. Y eso es lo que nosotros entendemos, que pues las políticas de ellos, y respondiendo a esa pregunta, las políticas de ellos lo que nos han llevado es a más paro. Mientras nosotros hemos estado en responsabilidad de gobierno, se han creado en España 7,5 millones de puestos de trabajo. En la época de Rajoy recibimos un gobierno que nos habían dejado 5,5 millones de puestos de parados. Entonces hay una notable diferencia, ¿no? Y eso es lo que tratamos de explicar a la gente, ¿no? Yo sí quería decirte una cosa, que se me olvidó antes cuando hablábamos del Charco, las posibilidades que tiene nuestra Marina. Arrecife, que son esos arrecifes los que dan el nombre a nuestra ciudad, es un toponimio que da el nombre a nuestra ciudad, y las posibilidades en el mar. Y siendo una isla marinera, habiendo tenido la actividad que tenemos en Arrecife, nunca hemos tenido en las instituciones insulares, y especialmente aquí en Arrecife, yo estoy seguro que ahora con nuestros compañeros, sí que nuestro nuevo gobierno del Partido Popular lo vamos a hacer, no vivir de espaldas al mar. Yo como hijo de marinero que jugaba en el Charco, echaba en falta una pequeña piragua, una prueba de arremo. Tenemos una mar que podemos ir remando hasta el reducto o si queremos hasta la zona de la Bufona. Yo recuerdo una vez que salía de la playa La Arena, que tú la conoces muy bien, por allá del Castillo San José, y venía con un cacho, una chalana pequeña, un velame, y veníamos tres que no lucíamos. Un viento ese día, como hoy quizás, y cuando pasamos por el barco La Luz, ¿te acuerdas que el barco que estuvo allí, a la Ofrigorza? La gente que estaba en el barco, los mecánicos, se echaban la mano a la cabeza y nos gritaban, se van a ahogar, se van a ahogar. Bueno, pues pasábamos a la vela, pasábamos por el pasadizo. Hoy, desgraciadamente, yo he hecho en falta que no se hubiese dejado unos puentes para que las aguas de lo que es la zona del muelle de Puerto Nada, la zona del muelle deportivo, se hubiesen seguido conectando. ¿Tú te imaginas lo que es salir del reducto con una piragua y llegar a la playa La Arena? ¿Por qué cortamos esa posibilidad? Ya hubiesen querido otras ciudades del mundo y otras ciudades incluso de Canarias tener la Venecia natural que la naturaleza nos ha dejado, y que los responsables de dar respuesta a esas necesidades de los lanzaroteños, en definitiva los políticos, vamos a incluirnos todos, no hemos sabido darle. Yo espero que a partir de ahora, por lo menos tal cual está, se mejore y nos volquemos más en el mar. Hay mucha gente que quiere tener una piragua, que tiene una calla, que quiere tener una paleta, que quiere hacer remo, y tú no te puedes imaginar. Yo una vez estuve por Santander y me iba a la avenida porque vi una cantidad de gente en la avenida allí en Santander y no sabía lo que pasaba allí. Y cuando llego allí, me asomo, eran dos traiñeras pegando a remo, y un espectáculo, la madre con el carrito y el niño, el abuelo también con el periódico bajo el brazo, la boina y mirando aquella pega. ¿Tú te imaginas Recife con unas pegas
y ahora que abrimos el puente que conecta con el islote de la Isla del Amor, como decimos, el islote del francés, ¿no? De la Fermina. ¿Tú te imaginas el espectáculo que sería unas pegas por esa bahía y cómo se va a volcar y se van a llenar toda la zona del Puente de las Bolas, la zona del Castillo y tal? Y más reivindicaciones y más inversiones, como decía él, dinero que llegó también bajo la presidencia del Partido Popular para remozar el castillo de Guanapay, en la villa, dinero que llegó para... Eso es dinero de las gestiones del gobierno de la nación del Partido Popular. Dinero que llegó para remozar el castillo de San José. Todo lo que se ha remozado en torno al castillo San Gabriel y el Puente de las Bolas, el último remozado fue también bajo la presidencia del presidente del gobierno entonces del Partido Popular, José María Aznar, y de Álvarez Casco, que fue el que con el 1% cultural se trajo ese dinero para acá. Y es verdad que fue Carmelo García Deni, el consejero que estaba entonces, y concejal entonces creo en el ayuntamiento creo que estaba, o en el cabildo, cuando se reivindicó eso, ¿no? Pero también es cierto que fueron políticas del Partido Popular y fue un gobierno del Partido Popular el que quiso atender esa demanda de los lanzaroteños a través de sus instituciones públicas, ¿no? La verdad es que ahora está enfrente de ese ayuntamiento una mujer del Partido Popular, Astrid Pérez, que ha comenzado a trabajar de maravilla y que está funcionando en un principio como nadie lo había hecho nunca antes en la historia de ese ayuntamiento. Está trabajando perfectamente y el pueblo lo está notando, que es lo importante, ¿no? Pues ya para terminar, la opinión, el pensamiento generalizado de este país es que estas elecciones va a haber una abstención impresionante, que yo creo que es el mayor enemigo de las elecciones en este momento, la posible abstención. Y terminamos. ¿Qué le dirían ustedes, desde vuestro partido, tanto Joel como tú, a los votantes para que acudan en masa el próximo 10 de noviembre pues a votar a donde ellos les dé la gana y a quien les dé la gana, pero que acudan de forma masiva a votar? Yo les diría simplemente que voten a la única alternativa que tenemos a Pedro Sánchez, que lleva con el país parado más de un año, porque no ha gobernado, es un gobierno en funciones y no ha podido tomar decisiones y nos ha abocado a un gasto de casi 200 millones de euros otra vez. Como está el país, se otea en el horizonte una nueva crisis, no está tomando ninguna iniciativa, está haciendo lo mismo que Zapatero, recordarás cuando negaba la crisis. Yo les diría que acudan a votar, que la única manera de evitar una nueva crisis económica y la aplicación de esas políticas que nos hundan en el paro de nuevo, es votando la única alternativa. Y la única alternativa es el Partido Popular. Y como hemos demostrado, con gente dispuesta, gente con ganas, gente con ilusión, como bien decías en el Ayuntamiento de Arrecife con Astrid Pérez, gente con ganas de volver a tirar de nuestro país. La misma ilusión que están poniendo nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Arrecife es la que lleva Joel Delgado al Senado y Francisco Cabrera al Congreso. Yo les diría que no se queden en casa, que vayan a votar por un verdadero cambio, para que, como muchas veces me dicen, ese señor no vuelva a parar nuestro país. Joel. Bueno, yo tengo que decir que a mí esto de la política me apasiona. Se lo digo sinceramente. Yo con 8 o 9 años yo me sentaba delante del televisor y la única parte que veía de la televisión era precisamente las noticias, y fundamentalmente la primera parte de las noticias, el telediario, que era la parte política. Con 10 años, fíjese usted lo sábado que fui, le mandé una carta a Felipe González diciéndole que yo le podía ayudar a solventar la crisis que teníamos entonces. Menos mal que después llegó José María Aznar y la resolvió. Quiero decir que creo en la política desde hace muchísimo tiempo, porque es la única, junto con la educación, la verdadera fuerza transformadora de la sociedad. O sea, está la política y la educación. Esos son los dos motores que pueden llegar a transformar nuestra sociedad, y por tanto creo en ello, ¿no? Y creo que en todo este tiempo de poder comprobar in situ lo que es la actividad política, el partido al que yo me afilié creo que es el partido que mejor defiende los derechos y las libertades de la gente. Y fíjese usted que he visto aplicarse buenas y malas políticas en todo este tiempo, ¿no? Y casualmente, y no es que está feo que lo digamos nosotros, pero es la realidad, yo he visto mucha más bondad, mucha más libertad, muchos más derechos garantizados cuando ha gobernado el Partido Popular, porque cuando gobierna la izquierda a Canarias le va peor. Paco ha hecho una lista innumerable de obras que se han ejecutado bajo gobiernos del Partido Popular, pero no es menos cierto también que mientras ha gobernado el Partido Socialista, lo único que ha habido en nuestro país y con nuestra gente en Lanzarote ha sido paro, desempleo, poca actividad económica, comercio cerrándose a todos los niveles. Es que a todos los niveles, no solo en los gobiernos municipales, sino también en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Por tanto, yo creo que
que la mejor manera de salir en estas elecciones es diciéndole a la gente que el Partido Popular cumple. Es verdad que claro que hemos tenido problemas y casos de corrupción, los han tenido todos, y en el Partido Popular no hemos sido ajenos a ellos. Pero es cierto que cada vez que gobierna el Partido Popular, el empleo sube, la empleabilidad sube, sube la actividad económica, el país crece, crecemos con una fortaleza envidiable en el resto de Europa y por tanto creo que son las razones en las cuales la gente se debe de fijar a la hora de depositar su voto. ¿Cómo va a estar mi familia mejor? ¿Con un gobierno del Partido Socialista o con un gobierno del Partido Popular? Y creo que la respuesta es obvia y a los datos nos hemos remitido. Pues la verdad que muchísimas gracias a los dos por esta entrevista hecha en esta maravillosa terraza, aquí en el Charco de Sanquinés, en esta instalación que creo que se llama El Amarre. Pues la verdad que ha sido un placer poder hablar con ustedes, poder entrevistarlos, para que nuestra gente conozcan pues cuáles son vuestros propósitos de cara a las próximas elecciones de 10 de noviembre. Paco, dime. Te iba a comentar una cosa. Estos días era noticia que se iba a hacer una reproducción de la figura de Guayare. ¿Tú te acuerdas de Guayare? Un señor de negrito, él, cocinero de los barcos nuestros y tal. Yo creo que la ciudad está en deuda con quien la hizo, y la hicieron sobre todo los marineros. Y nos faltaría centímetros, metros en la costa para poder llenarla, ¿vale?, de esas personas que hicieron esa historia. Guayare fue uno de esas personas que le dio, que la hizo simpática, que era una referencia en nuestra ciudad. Yo creo que la iniciativa del Ayuntamiento de Arrecife, recuperando, encargando la posibilidad de que algunas reproducciones de esos personajes, de esa gente de la costa, de nuestros costeros, de nuestros hombres de la mar, aquí en el Charco podíamos enumerar una cantidad de marineros que ya no nos acompañan, en paz descanse, y que era un referente de este espacio, y también lo que era Frigorza, lo que eran nuestras salinas en la orilla del mar. Creo que ahora mismo el gobierno del Partido Popular está trazando esa línea. Vamos a recuperar, a reivindicar nuestra historia, pero no de boquilla, sino con hechos. Vamos a reproducir aquellos personajes que dieron ese carácter, que hicieron de nuestra ciudad leyenda, que hicieron que los cronistas escribieran en Antena, de los primeros periódicos que tuvo la ciudad. Y por eso me congratulo mucho de que se esté recuperando la parte marinera de una ciudad innegablemente marinera como Arrecife. Y eso no se puede borrar, eso no solamente no se puede borrar, sino que hay que recuperar, ¿no? Eso espero, porque esto no es memoria histórica interesada como las de otros, ¿no? Esto es la memoria histórica del puerto de Arrecife, y nació precisamente aquí, en la zona de la Puntilla, hace ya 200 y pico años, como ciudad capitalina, ¿no? Pues la verdad que gracias a los dos, y les deseo toda la suerte del mundo el próximo 10 de noviembre, que consigan el propósito que lleva de cada uno, llegar pues al puesto que ostenta, uno de senador y el otro de congresista. Gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. Apretando tuercas. ¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad en Sarote Televisión. Apretando tuercas vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando Tuercas en Sarote Televisión.